Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, viernes 23 de febrero, aquí en Política con Carreño. Hoy tenía en realidad dos temas, dos temas que me parecieron bastante interesantes. Uno era la candidatura de alcalde, ¿no? de Fares Jadwe para la comuna de Recoleta. Interesante por la polémica que hay entre el oficialismo. Y el otro tema es el del militar secuestrado. Y yo creo que voy a tratar ese tema hoy porque lo encuentro extremadamente relevante. Porque a mi juicio hay una serie de preguntas que debieran formularse respecto del secuestro de este militar venezolano. A mi modo de ver, vivimos un momento bastante álgido respecto de la seguridad del país, algo que se está trabajando como hipótesis solamente, porque sin duda un secuestro de un ciudadano venezolano militar es un teniente. Algunos medios hablan de teniente, otros medios hablan de teniente coronel, como la tercera. Vamos a hablar de teniente, porque toda esta información todavía está ahí muy confusa. Es como un secuestro bastante truculento, ¿no? Que de verdad ofrece muchas aristas, muchas perspectivas desde el punto de vista de la interpretación de lo que son los hechos, de, de cómo ocurre algo así a un ciudadano al cual se le ha concedido el asilo político, que en realidad yo no tenía idea de esto. Pero en fin, hay varias cuestiones que están a mi modo de ver, amigos, in suspenso, que no tienen una explicación clara y eso es lo preocupante, precisamente porque no hay una explicación coherente. Son puras hipótesis, divagaciones. Puede ser, pero también puede ser lo otro, puede ser esto. Es decir, eso crea confusión, crea incertidumbre en la ciudadanía, porque es un tema serio, es un tema serio. Entonces, hay de verdad una serie de cuestionamientos respecto de cómo ocurre esto. Veamos lo que piensan algunos políticos encargados, ¿verdad?, de las comisiones de la Cámara que tienen la misión o la labor, el papel de preocuparse de este tipo de situaciones. Y luego vamos a ir entregando eh, una serie de informaciones que ustedes seguramente ya conocen, pero las vamos a ir comentando y yo voy a formular varias preguntas al respecto. Pero veamos, el secuestro de este militar venezolano, ¿no? De este teniente.
Tomás de Rementería, que es un diputado socialista, ¿no? Y que muchas veces yo lo menciono acá porque integra comisiones. Y él es el presidente de la Comisión de Relaciones de la Cámara, claro. Entonces él dice, si se puede corroborar, dice de Rementería, si se puede corroborar que hay una operación de inteligencia extranjera en suelo chileno, que incluye el secuestro de un ciudadano venezolano, pero con residencia en Chile, me parece gravísimo. Bueno, a nosotros también nos parece gravísimo si, si esta conjetura, si esta hipótesis, que a mi modo de ver es la más acertada, ya vamos a decir las razones por las cuales yo creo que esta hipótesis de una operación de contraespionaje venezolano en Chile me parece mucho más acertada que la hipótesis del narcotráfico detrás del secuestro. Y voy a decir las razones del por qué, ¿no? Ahora, siguiendo con de Rementería, él dice que va a pedir a la Comisión de Inteligencia de la Cámara, no tenía idea que había una Comisión de Inteligencia, me imagino que sí. Ahora, ¿cuán inteligente es esta Comisión de Inteligencia? No tengo idea. Bueno, que se cite a las autoridades vinculadas con la inteligencia chilena, con la inteligencia nacional, para que entreguen la información que tienen, para que den a conocer ante esta Comisión de Inteligencia de la Cámara qué información tiene inteligencia chilena al respecto, si es que tiene alguna, ¿no? Y bueno, y también le pide a la Comisión de Relaciones Exteriores que analicen qué fue lo que pasó. Claro, que analicen qué fue lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó, pero no sabemos los entretelones que hay detrás de toda esta historia, que preocupa sin duda. Entonces, claro, este diputado dice, no sabemos qué pasó, ¿no? Y que le pregunten a Maduro si efectivamente está sucediendo. Esto estaba sucediendo. O sea, a ver, diputado Tomás de Rementería, mire, yo muchas veces concuerdo con usted, pero usted quiere que esta Comisión de Relaciones Exteriores le pregunte a Maduro si efectivamente esto estaba sucediendo. Yo le voy a contar que había una señora cuando yo era niño, estas viejitas, ¿no? Súper astutas, que cuando retaba a su hijo o a cualquier persona y era un caso así de tanta evidencia, le decía, bueno, oiga, ¿usted es o se hace? Entonces, claro, a ver, diputado de Rementería, ¿qué le va a preguntar al gobierno de Maduro, a Maduro, si esto estaba sucediendo? ¿Usted cree que qué le va a decir Maduro? Maduro le va a responder, ¿qué me pregunta a mí? Oiga, si esto pasó en Chile, yo no tengo nada que ver. Yo ando detrás de ese militar. ¿Qué me viene a preguntar a mí? No me joda con eso. Eso le van a responder. Entonces, no hay que ni hacerse ni ser, pues, diputado de Rementería. Todo lo demás pase, ¿no? Esto de qué está pasando, de preguntarle a la inteligencia, no sé. Ahora, que es grave, en eso concuerdo con usted, que es gravísimo la hipótesis con la cual yo concuerdo, que efectivamente hay un contraespionaje venezolano trabajando en Chile, prácticamente impune, ¿no? Porque
Esto demostraría la crisis de seguridad, no solamente a nivel ciudadano que tenemos, sino a nivel de país que tenemos. Ya vamos a ver. Bueno, por otro lado, el diputado Luis Fernando Sánchez, que es un diputado republicano, el otro del Partido Socialista, dice que el gobierno tiene que salir de manera urgente a explicar lo que está ocurriendo. Yo también creo. El gobierno tiene que dar muchas respuestas que están en las preguntas que yo tengo y que voy a formular al final del programa o en la medida en que vaya transcurriendo el programa, amigos. Es decir, hay una vulneración grave a la soberanía y seguridad nacional, sin duda. Con eso yo concuerdo plenamente, no tengo ningún comentario que hacer respecto de la opinión que tiene este diputado Fernando Sánchez, Luis Fernando Sánchez. Sí, el gobierno nos tiene que dar respuestas, pero nosotros sabemos que en casos así bastante álgidos, bastante preocupantes y que interesan sobremanera a la opinión pública, el gobierno nunca tiene una respuesta, ¿no? Ahora mismo está trabajando sobre la base de hipótesis, eso es lo que ha dicho Monsalve. Vamos a analizar las declaraciones de Monsalve, ¿no? Entonces, bueno, este diputado Luis Fernando Sánchez le pidió a la ministra Toá que llame al embajador de Chile en Venezuela y que cite nuevamente al COSENA. No sé si el COSENA va a resolver algo. Ahora, en cuanto a qué podría el COSENA resolver, bueno, yo digo que profundizar el control en las fronteras, que lo vengo diciendo hace tiempo, y que es una de las cuestiones que dijo Monsalve ahora. Porque claro, aquí hay una preocupación bastante fuerte, amigos, respecto de lo que está pasando con este militar. Porque veamos qué dijo Monsalve y cuáles son los análisis, los cuestionamientos también que se han formulado fuera de los de estos diputados, que algunos me parecen coherentes, que la situación es gravísima, que no puede ser que haya inteligencia extranjera funcionando en Chile como Pedro por su casa, una serie de preguntas. En fin, veamos. Monsalve dice que como se han levantado, dice, muchas hipótesis, el gobierno se hace cargo de todas las hipótesis. Claro, todas las hipótesis posibles. En ese contexto, dice, ¿no? En el transcurso de la mañana el gobierno ha pedido a la policía reforzar los controles fronterizos. ¿Por qué? Porque están preocupados. De hecho, la moneda llamó de urgencia a una reunión, ¿no? Estas son las palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a propósito de este secuestro, claro. Entonces, y además agregó, es importante, dice que el gobierno se coloca, dice, en todas las hipótesis, por lo tanto no descarta ni confirma ninguna, hipótesis que tendrá que aclararse en el marco de la investigación. Bueno, ya apareció ya este bla 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 al cual nos tienen acostumbrados las autoridades.
el gobierno no va a ver todas estas hipótesis, claro, y esto tendrá que resolverlo la investigación, pero una investigación que está en sus comienzos, una investigación que trabaja dos hipótesis esenciales, las únicas que tiene, porque no tiene otra. Y bueno, esa es la explicación del gobierno, no hay nada más. Nada más. Solo sabemos que se reunió de urgencia en La Moneda, que citó de urgencia en La Moneda. Ahí está Toá, me parece el canciller, en fin, habrá citado a inteligencia, a las policías, no sé. Pero hubo una reunión de verdad rapidita en la Moneda. A todo esto el presidente está de vacaciones todavía, ¿no? Creo. O sea, con todo lo que está pasando en el país. Bueno, no sé si iría a resolver mucho que él estuviera acá. En fin, eso es un comentario al margen. Es grave, amigos, lo que está pasando en Chile en términos de seguridad nacional. Sin duda que es grave. Porque este militar venezolano, un teniente, como dije, la tercera habla de teniente coronel, nosotros lo vamos a llamar solamente teniente, que de acuerdo a la información que se conoce, que ustedes conocen, fue degradado por Maduro, por Nicolás Maduro, y favorecido con el asilo político otorgado por el gobierno de Boric a fines del año pasado. O sea, este ciudadano venezolano militar que acaba de ser secuestrado y no sabemos dónde diablo está, había recibido el asilo político recién a fines del año pasado. Entonces, bueno, un mes, no llega a 2 meses, y ya es secuestrado. Bueno, y el secuestro, da lo mismo, llegaron 3, 4 personas, se hicieron pasar por detectives, iban con chalecos antibalas, toda esa historia, ese relato que ustedes conocen y que es para llenar el bla, 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 pero que no aporta mucho. Lo sacaron de su casa a la 1:30 en el barrio de Independencia, una calle llamada El Molino, me parece. Datos que sirven para llenar el bla, 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 como digo, de la prensa, de la televisión, pero que no aportan mucho o que no son tan relevantes. Lo que importa es que este personaje no tenía menos de 2 meses en Chile y ya es secuestrado. Lo que significa que si la hipótesis del secuestro es cierta, por un lado, nuestros servicios de inteligencia, no sé, no sé en qué andan, porque los servicios de inteligencia de otras partes llegan a nuestro país y hacen la pega para la cual vinieron. Porque si vinieron este servicio de contraespionaje venezolano a trabajar tranquilamente en Chile, cumplieron su pega, ahora hay que ver a dónde está. Si está vivo, si está muerto, si ya está fuera de Chile, si está de nuevo allá en la cárcel de donde se arrancó. Vamos a ver, ¿no? No sé. En fin, la gravedad, por cierto, del hecho trasciende las palabras, va más allá de, de las palabras, ¿no? De su contenido. Por eso La Moneda, como digo, se reunió con tanta urgencia. Y la investigación, ojo amigos, la investigación que lleva a cabo
el Ministerio Público y que está a cargo del fiscal regional sur Héctor Barros, es secreta. Es secreta, por lo tanto, no se puede entregar ningún tipo de información. Lo que demuestra o estaría demostrando, comprobando que es una operación militar practicada por Venezuela aquí en Chile. ¿Por qué sería tan secreta? Si fuese el narco el que se lo secuestró, el que se lo llevó, bueno. La banda tanto agarró a este militar y se lo llevó. Ahora, ¿con qué fines? A no ser que el militar fuera un tipo perteneciente a alguna de estas bandas, o se hubiese quedado con algún producto de estas bandas, lo que es muy poco probable. No, eso ni surrealismo. Pero en fin, capaz que salgan con que era eso. Y aparezca el militar con 2 balas en la cabeza, como suenen las bandas de narcotraficantes, los narcos, ¿verdad? Estas pandillas, asesinar a sus enemigos, a sus víctimas, en fin. Pero yo no creo eso, amigo, y no creo que usted tampoco crea eso. Esa hipótesis no cuenta, no va para mí. ¿Por qué? Porque este militar fue dado de baja por Maduro. Entonces, no tiene mucha relación con el narco, ¿no? Y fue dado de baja acusado por actos subversivos y traición a la patria. Así es. A no ser que haya algo tan truculento, maquinado allá en Caracas, pero nosotros debemos atenernos a lo que está pasando acá, una realidad que parece bastante más clara que esta versión truculenta que podría pensarse del narco, ¿no? De estas pandillas que lo hayan ellos raptado, secuestrado a este militar. Bueno, en realidad el caso de Ronald, porque así se llama, Ojeda Moreno, el oficial secuestrado, está rodeado de situaciones extrañas, amigos. Situaciones extrañas, por decir lo mínimo, claro. Porque este militar, Ronald Ojeda Moreno, estaba preso en una cárcel a pocos kilómetros de Caracas, la cárcel Ramo Verde. Y fíjense, ahí fue torturado, según la información, maltratado, claro, en fin, como son este tipo de cosas, ¿no? Bueno, junto a varios militares, 30 y tantos militares que fueron dados de baja, y entre ellos estaba él, claro. Pero lograron escapar, fíjense, cuando iban a declarar a un cuartel militar. O sea, iban de la cárcel Ramo Verde, los transportaban para ir a declarar a un cuartel militar y se escaparon. Hubo muerto, herido, un muerto, un herido. En fin, eso informó la prensa porque además esto ocurrió el año 2017. Por eso le digo, esto está lleno de cosas extrañas. Este militar se arrancó, fue hecho prisionero en marzo del año 2017, ¿no? El día 25 de marzo, para ser bien claros.
fue hecho prisionero y se arrancó en esta fuga extraña, porque imagínense, van estos presos maltratados, torturados, van a declarar a un cuartel militar y se arrancan. Obviamente que van resguardados por caravanas de militares y se arrancan. Y esta fuga ocurre en noviembre. Claro. El 30 de noviembre de ese año, un día jueves. Se arrancan. Consiguen escapar de la prisión, por decirlo así. ¿No es raro todo esto? Estamos hablando del año 2017, estamos en el año 2024. Bueno, resulta que la prisión se hizo a cargo, ¿no?, de los militares del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela. Un organismo tremendo, ¿no? Y bueno, estos estuvieron 249 días detenidos, presos, ahí en Ramo Verde, hasta que se arrancaron ese día jueves 30 de noviembre de 2017. Y bueno, uno de los compañeros de fuga de Ronald, ¿no?, de Ronald Ojeda, declaró al medio El Venezolano de Miami, ¿no?, El Venezolano TV de Miami, declaró que ese año él junto con otros habían jurado arrancarse. Y era como una palabra de honor, ¿no? Habían entonces preparado con mis demás compañeros, dice él, esta fuga. Entonces vean, de estos fugados, hay unos en Estados Unidos, en Miami, no sabemos dónde están otros. Ojeda estaba en Chile. Y bueno, el asunto es que ellos declaran que vieron la oportunidad, que era factible, declara él, este otro militar, y lo dice claramente. Hoy se nos fue factible, dice la fuga, así, textual, se nos fue factible y decidimos liberarnos del régimen. Y decidieron liberarse del régimen. Pero se supone que iban resguardados, e iban vigilados, a eso me refiero. Pero se arrancaron igual. Esto parece serie de Netflix, ¿no?, donde el jovencito siempre termina arrancándose, aunque vaya súper vigilado, pero en fin. Ahora, ¿dónde estuvo el teniente Ronald Ojeda Moreno durante el tiempo que estuvo fugado? Hasta el momento en que el gobierno de Boric le dio asilo político a fines de noviembre o a fines de año, ¿no?, del año pasado. De verdad que hay mucho paño, amigo, que cortar en este secuestro que es bastante truculento, ¿no? Y como siempre la sociedad se entera, nosotros nos enteramos por la prensa, claro, en cuanto que las autoridades barajan hipótesis, ¿cierto? Entonces vean, estamos ante un hecho que es gravísimo. Pero yo tengo una serie de preguntas que voy a formular, que me parecen válidas.
¿Por qué se le concedió la pregunta, mi primera pregunta, no importa el orden, pero mi primera pregunta, ¿por qué se le concedió asilo político a este militar venezolano? ¿Qué razones tuvo el gobierno de Boric para darle asilo político a un militar de un país con el cual el gobierno de Boric no tiene ninguna buena relación, que es el gobierno de Maduro, a pesar de la cercanía ideológica que tienen, pero evidentemente no se soportan y hay muchas pruebas al respecto. Entonces, ¿por qué darle asilo político? ¿Cuáles son las razones? ¿Humanitarias? ¿Joder a Maduro o decirle al gobierno de Maduro, aquí estamos nosotros, que defendemos los derechos humanos? No sé. Ahora, otra pregunta que me parece relevante. ¿Se le concedió asilo a otros militares venezolanos, compañeros de fuga de Ronald Ojeda Moreno? No lo sabemos. Porque yo no sé si usted sabía que este militar estaba asilado en Chile, no tengo idea. Honestamente, si lo estaba, yo lo ignoraba. Pero no recuerdo, no lo recuerdo, no sé. No sé. Pero la pregunta me parece válida. El gobierno de Boric dio asilo político a otros militares fugados en esta fuga extraña también, eh, compañeros de este teniente, que además tiene tan poco tiempo, ¿no? En Chile, menos de un mes y medio, un mes, 3 semanas. Ya no está, ya lo secuestraron. Es muy raro, ¿no? Otra pregunta que me parece bastante razonable, ¿cómo llegó Ronald Ojeda al país? ¿Cómo entró? Se vino caminando, atravesó la frontera norte como lo han hecho miles de venezolanos. Entró vía marítima, algún puerto, entró vía aérea, llegó al aeropuerto internacional o a alguno de los aeropuertos de provincia, no sé, de Antofagasta, no sé. ¿Cómo llegó al país? ¿Llegó solo? Parece que no, porque fue la familia o la gente que estaba ahí quien hizo la denuncia del secuestro. Cuando llegaron estos 3 o 4 personajes que se hicieron pasar por detectives y se lo llevaron a la 1:30 de la madrugada, ¿no? Lo sacaron de su casa. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo entró? Otra pregunta, amigo, ¿de dónde venía? No creo que haya venido de Venezuela. No sé. Si hubiese venido de Venezuela, entonces todo esto es una maquinación mucho más que truculenta. Entonces, ¿de dónde venía este militar venezolano, este teniente, este Ronald Ojeda Moreno? ¿De dónde? Venía de Colombia, venía de Perú, venía de Estados Unidos, venía, no sé, de Bolivia. ¿Dónde estaba? ¿Cómo se contactó con Chile, con el gobierno de Chile? O al revés, ¿cómo el gobierno de Chile se contactó con él? Bueno, no sé si ustedes me entienden, amigos. Claro, ¿por qué lugar de Chile entró? ¿Por qué lugar de Chile entró? Es otra pregunta, ¿no? Una es cómo entró
caminando, vía marítima, vía aérea, otra, ¿por qué lugar de Chile entró? Entró como un turista por el aeropuerto internacional de Santiago, entró camuflado, metido en el portamaletas en un auto por el norte, con el consentimiento de las autoridades chilenas. ¿Cómo entró? ¿Verdad? ¿Por qué lugar entró? Hay preguntas, amigos, sin duda. Ahora, ¿Venezuela supo de este asilo? ¿Sabía? No sé si tiene mucha relevancia, pero es una pregunta que, dadas las condiciones del secuestro, puede tener relevancia. Claro. ¿Por qué no lo sabíamos los chilenos? Porque nunca supimos. Yo creo que cuando se otorga asilo político a personajes que pueden comprometer la seguridad o la estabilidad o qué sé yo del país, debemos saberlo. Aquí llegó Fujimori, llegó Honecker en el pasado y lo supimos. ¿Y por qué no sabíamos de este militar? Que yo creo que no lo sabíamos, insisto, a lo mejor la prensa lo comunicó y a mí se me pasó por alto nomás. Si tampoco soy Dios, ni pretendo serlo, soy apenas un hombre. Y como tal, aprende todos los días y corrige los errores también que comete. Gracias a Dios cometo errores porque puedo corregirlos y ser un poco mejor cada día. Entonces tal vez se me pasó, pero de acuerdo con mi análisis, no sabíamos los chilenos de esto y tampoco sabemos si hay más, como dije. ¿Se le ha concedido asilo político a militares de otras nacionalidades? No sé. Y es importante, repito la pregunta, ¿se le ha concedido asilo político a militares venezolanos que se fugaron en esta fuga truculenta, repito, que se fugaron con Ronald Ojeda? Otra pregunta, amigos. ¿Qué argumentos tiene el gobierno de Boric para responder el secuestro? Que no sean solo hipótesis. Porque hasta ahora lo único que tenemos por parte del gobierno son estas hipótesis que se manejan. Y como dice Monsalve, bueno, estamos pendientes de todas las hipótesis y vamos a investigar todas las hipótesis y esperemos el resultado de estas investigaciones. Y ahí hay otras preguntas. Este militar Ronald Ojeda Moreno está muerto ya. ¿Está descansando en Caracas? ¿Está en Miami? ¿En la playa? Bonito Miami, no sé si ustedes lo conocen. Anda por ahí, lo están torturando en Chile. ¿Quiénes se lo llevaron? Pues sí, esa es la primera pregunta. ¿Quiénes son estas personas? Eso es lo primero que tiene que averiguar la policía. En eso anda investigaciones y carabineros. Y en eso debieran dar el servicio de inteligencia nuestro. ¿Quiénes son estos 4 personajes que se llevaron al militar venezolano? ¿Y por qué? Si son del contraespionaje de la policía secreta de Maduro, el por qué está muy claro, se lo quieren llevar de vuelta. O sea, vergonzoso sería para Chile que este tipo apareciese fusilado allá en Caracas o qué sé yo, o de nuevo en la cárcel Rabo Verde. Eso sería el acabose para nuestro servicio de inteligencia, para todo lo que representamos en términos de seguridad nacional, amigos. Bueno, no sé,
les dejo este tema que es preocupante, ¿no? Sí, claro que sí, amigos. Es un tema preocupante. Se los dejo eh, para que lo reflexionen, lo conversen y me lo comentan. Con esto terminamos el programa de hoy aquí en Política con Carreño, amigos. Que tengan un muy buen fin de semana. Está fresquito, ¿ah? Está fresquito por ahí. Bajó harto la temperatura. Bien, amigos, descansen, que tengan un lindo y tranquilo fin de semana y nos vemos el día lunes aquí en Política con Carreño. Como siempre, muy agradecido de su compañía. Chao, amigos.